compartir el libro, sabemos cómo ingresaste en este mundo del trabajo precarizado. Nos gustaría saber primero cómo ingresaste en el mundo de la literatura, como para poder irnos sabiendo cómo te formaste. Dale. Bueno, en el mundo de la literatura yo me metí a través de la escritura. Que en un principio no son la misma cosa, o sea, escribimos todos y literatura quizás tiene que ver con otra búsqueda, pero mi comienzo fue con la escritura desde muy chica, no sé, con las primeras palabras que aprendí haciendo cuentitos con figuritas y cosas y utilizando como esas pequeñas herramientas que fui aprendiendo. Y a los 11 años empecé en un taller ahí cerca de mi casa, yo soy de Adrogué, y iba a un jardín cuando era chiquita que se llamaba el Jardín de la Plaza. Y ese jardín, años después, se transformó en un centro cultural y ahí fue el primer lugar en el que fui a un taller. Y a los... No, más chica era, tendría 9, 10, y a los 12 empecé en un taller de una escritora que se llama Ángela Pradelli, y empecé a ir a su taller y estuvo buenísimo, era como... me daba muchos ejercicios, muchas consignas disparadoras y que era como lo que yo necesitaba, como abrir y no cerrar a esa edad. Y ahí me acuerdo que escribí un cuento que se llama Manuel, que fue el primer cuento que yo vi publicado, porque en el taller se hizo un librito con los cuentos de la gente del taller, que en ediciones del DOC. Y bueno, y tenía 13 años cuando salió ese cuento y para mí fue como toda una gran experiencia. Pero bueno, hasta ahí todo era como amateur. Y después de ese taller, a los 14, 15 ya dejó de darlo y fui a otro taller que era acá en el centro, que eso también fue importante, fue como el paso de mi pueblo, no es un pueblo tampoco, mi barrio que era Adrogué, a Capital, como que vine a Capital a otro taller. Y ahí estuvo buenísimo y fue un taller que era de narrativa y además y otro día era de poesía, entonces hubo algo de incorporar lo que tenía que ver con, yo venía de la narrativa, y de incorporar lo que tenía que ver con la poesía y esto de que las palabras no alcanzaban para decir lo que queremos decir, y que ese era como el lenguaje poético. Y fue como aprovechar el lenguaje poético en la narrativa, por más que yo creo que mi narrativa no tiene, o sea, visiblemente no tiene elementos poéticos, pero hay algo de esto de saber que las palabras nunca están referenciando a la realidad, sino que están armando como otra realidad que habla de esa realidad. De Roberto Arte, bueno, lo primero que leí de él fue El Puente Rabioso, a los 20 años más o menos, y me encantó. Me acuerdo que lo estaba leyendo justamente en el tren en el Roca, que una noche viajaba desde Adrogué hasta un sábado de la noche, desde Adrogué hasta el centro, que viajaba sola, y siempre había como una cosa de que la estación Constitución es peligrosa, y yo iba leyendo este libro y sentía que estaba entrando a ese mundo. Y después de un tiempo leí el prólogo Lanzallamas. Sí, creo que es de los Lanzallamas, el que dice como que habla de la prepotencia del trabajo. Y para mí algo de la escritura y la literatura que tiene que ver con eso, con algo de trabajar escribiendo, estar ahí sentado trabajando. Y por otro lado, la relación que yo encuentro con Alta Rotación, para mí son mundos muy parecidos, el de Silvia Astier y todo el mundo que yo vi en los trabajos estos que hice para Alta Rotación. Y el epígrafe ese que sale, lo leí ese día en el tren, y en el momento que llegué a ese epígrafe me acuerdo que me emocioné, me puse a llorar, y no lo leí nunca más ese libro. Y ahora, no sé, 8 años después, cuando estoy escribiendo Alta Rotación, me viene a la cabeza ese párrafo, y lo fui a buscar. Me acuerdo que abrí las obras completas y fue como encontrarlo de una y decir como, es esto. Y fue como una de las primeras cosas que tuve del libro, fue como una clave para mí. Fue como ¿Y qué relación encontraste entre la literatura o la escritura y el trabajo precarizado? Porque vos hablas en el prólogo sobre que te diste cuenta que tu trabajo también, de alguna manera, era precarizado. Con respecto a la escritura, yo ya lo notaba desde hace un montón. Yo, como te cuento, escribía desde hacía mucho tiempo y tenía la sensación de que de eso, que era un trabajo absolutamente precarizado y que yo escribía y no tenía manera de que eso, o sea, sí salía en la mejor de mi vida, qué sé yo, porque pues, el editor también de Alta Rotación es una persona como realmente muy generosa y conozco pocas personas así tan generosas como en ese mundo. Pero eso yo ya lo percibía, y un poco lo de a mí donde me pegó el prólogo este de Arte de los Lanzallamas, que habla de la prepotencia de trabajo, me pegó también por ese lugar. Porque yo sentía que había una manera como fácil de llegar a publicar,
y que tenía que ver con poco trabajo, con medio como con una estrategia, no Claro. con el trabajo en la escritura. Y en un punto fue como bueno, ya, prepotencia, trabajo, trabajar y esto va a salir. Yo creo que para mí es imposible escribir si no está el cuerpo ahí. Me parece que a veces como que hay una cosa como de subestimar la presencia del cuerpo en la escritura, porque parece que fuera una actividad más mental, y para mí el cuerpo es una herramienta fundamental. O sea, me parece que es como una tableta en donde se graba todo así como con rajaduras, como si fuera una piedra en la que... O sea, que es... el cuerpo sirve para registrar todo. Entonces, en ese sentido, me parecía imposible escribir ese libro si yo no estaba ahí, y si no estaba ahí también como empleada. O sea, había como una especie de doble corriente. Por un lado iba mi antena como que trataba de decodificar todo y recordar y ir narrando a medida que vivía, y por otro lado había una parte de mí que tenía que como que entregarse a ese trabajo, porque si no había un montón de cosas que no iba a poder absorber. Y referente al cuerpo de mis compañeros, creo que lo que intentaba era ver como las marcas que había en ellos de los trabajos, como que ellos ya traían marcas anteriores, entonces el punto también era ver como esas marcas que ya traían, y las marcas que iban haciendo en ese momento, como ver las marcas que hacían mí, las marcas que hacían en mis compañeros y las que ya estaban. Y sentía un poco como toda la alienación de esos trabajos, como en el momento en que yo me sentaba a escribir, sentía que era una traba, pero absoluta. Sentía que eran obstáculos que yo tenía que ir pasando, o sea, desde la escenografía de los lugares, ¿entendés? Como de llegar al call center y ver todo blanquito y no sé qué, y decir como, sentí que me desmayaba, decir, ¿qué está pasando acá? No entiendo, no tengo aire, dejo como toda esa escenografía que hacen para entrar y salir, y lo mismo en el supermercado, como hacen hacer todo un recorrido como si fuera una ratita de laboratorio. Al momento de escribir, en el momento yo llegaba y me impactaba en el cuerpo, no era que yo pensaba, no, claro, esto es una escenografía para... Sí, claro. ¿Entendés? Estaba en ese momento real con una persona que me explicaba lo que tenía que hacer, y eso, al momento de sentarme a escribir, primero era un obstáculo. O sea, yo no terminaba de ver lo que sucediera, como que yo percibía que había algo que no estaba entendiendo de ese lugar, y tenía que sentarme y pensar o empezar a escribir cualquier cosa hasta que decía, y ahí podía arrancar. Pero sí, es la colonización mental. Sí, aparte, primero corporal y después mental. Corporal y mental, claro. Además, todo el tiempo tenía como una lupa puesta además sobre mí misma, como de, ¿estoy viendo bien o estoy viendo mal? ¿Estoy viendo bien o estoy viendo mal? ¿Cuántos prejuicios tengo encima? ¿Cuántos prejuicios no tengo encima? ¿De dónde vengo? Etcétera. O sea, sí. Y todas esas cosas personales me quedaban problemas sobre la representación. O sea, hasta qué punto lo que yo estaba representando era real o no. Y por eso había algo de decir, como bueno, me meto y lo vivo y cuento todo lo que veo, como algo en un punto tenía que confiar en la percepción que tenía de todo eso. Pero sí, el tema de la representación fue re problematizado. En un momento, cuando empecé con el libro, yo no sentí una ruptura al principio, porque sentí que yo la ficción la escribo un poco desde ese lugar, o sea, como algo de observación de la realidad y de codificar eso, como hay algo... A mí me interesa mucho como narrar todo lo que veo. Una cuestión casi fenomenológica. Claro, ¿no? es como si yo fuera caminando y no entiendo nada, y diga como, bueno, quiero ir a mi casa a escribirlo a ver si entiendo algo. Como eso. Entonces hay algo de cuando arranqué a escribir este libro que tenía que ver con eso. Una vez que lo termino, sí, seguramente me modificó. Una de las cosas en las que siento que me modificó es que siento que ya no puedo estar encerrada en mi casa escribiendo. El otro día estaba, no sé, leyendo sobre el sindicalismo, el peronismo, no sé qué, y me agarró una desesperación. Dije, ay, no puedo estar ahí, como quiero una máquina del tiempo que me lleve ahí, ¿no? ¿Cómo hago? Como ya no me alcanzaba. Como un poco también desconfiar de lo que te cuentan.